Octobot Tech Talks. Transformemos experiencias digitales en 30 minutos. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Octobot Tech Talks, el podcast donde compartimos las experiencias del equipo de Octobot diseñando y desarrollando productos digitales, desde Uruguay para el mundo. Mi nombre es Reshi, soy Communications Manager en Octobot y hoy vamos a conocer la historia de uno de los desafíos técnicos más importantes en la historia de nuestra empresa, la transformación digital del gobierno uruguayo. Sin dudas, es un capítulo para conocer el detrás de escena de uno de los servicios más utilizados por la ciudadanía uruguaya. En este episodio nos acompañan Luciano Ferrari, COO de Octobot, Juan Pablo García, Digital Identity Manager en AGESIC, y Martín Fernández, consultor en identificación digital y director en Bafirma. Los tres estuvieron involucrados en el proyecto del que vamos a hablar hoy, coordinando equipos, relevando alcances y definiendo el camino a seguir. En esa charla nos van a contar cómo transformar digitalmente la experiencia ciudadana con el gobierno mediante un solo login. Recomendamos este episodio a todas las personas que estén buscando conocer implementaciones con Django y obtener tips para la construcción de sistemas de identificación digital masivos. También para todos aquellos que sientan curiosidad por conocer el detrás de escena de las aplicaciones que usamos a diario en el país. Antes de empezar, no se olviden de seguirnos en tu plataforma de streaming favorita para enterarse de los nuevos episodios. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y otros. Si te interesa conocer más de Octobot, seguinos también en las redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribbble, y solo Octobot en LinkedIn. Bueno, si quieren podemos arrancar directo con que cada uno se presente brevemente. ¿Quieres empezar, Lucho? Bien, empiezo. Gracias, Regi. Bueno, mi nombre es Luciano, soy cofundador y CEO de Octobot. Estuve vinculado desde los inicios con el proyecto de Uruguay, participando más que nada en todo lo que es la gestión y alguna bajada de requerimientos, etcétera, y también vinculado en todo lo que es la parte de seguridad del producto. Y bueno, y ha sido un muy lindo recorrido que hemos tenido hasta el momento. Acá Martín Fernández, soy consultor en identificación digital y actualmente dirijo la empresa Bafirma, que se focaliza en firma digital, que está bastante pegado a la identificación. Mi rol en el proyecto comenzó siendo un consultor justamente en las definiciones del proyecto y en el desarrollo, a lo que luego en el transcurso del mismo terminé gerenciando el área de firma e identificación de la agencia, que incluye el proyecto de Uruguay y algunos otros también. Bueno, yo soy Juan Pablo, soy ingeniero en computación. Tuve 1 año y medio trabajando como coordinador en el área de seguridad de información, de las cuales una de las 4 grandes patas es la parte de identidad digital. Y ahí, desde ese rol, un poco ayudando y apoyando a Martín y su equipo. Y desde que Martín, bueno, se desvinculó de la agencia, desde el principio de este año, bueno, tomé ese rol de estar a cargo de la parte de identificación digital. Capaz que para los oyentes que no están tan familiarizados con la AGESIC, Juan Pablo, ¿nos puedes contar qué es la agencia, qué hacen? Bueno, la agencia se fundó en 2007, 2008, por ahí, y lo que hace es liderar e impulsar el desarrollo del gobierno digital a nivel nacional. Y el gobierno digital entendemos que es innovar en la relación entre la ciudadanía y el Estado en base al uso de las ventajas que nos dan las nuevas tecnologías. Y eso implica desarrollar estrategias, coordinar, impulsar, apoyar, ayudar, desarrollar soluciones, por ejemplo, la identidad digital o la firma, para que sean utilizadas a nivel nacional y en particular por los organismos públicos en ese camino de desarrollo digital. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el proyecto de ID Uruguay. Yo, claro, conozco el proyecto con este nombre, pero sé que hoy en día el nombre correcto es Usuario Gov UI. Y quería saber, capaz, si quieren, para empezar, ¿por qué hubo este cambio de nombre? Si nos pueden contar un poco sobre eso. Dentro de la agencia hay varios activos informáticos, proyectos.
que cada uno tiene distintos nombres. De hecho, hubieron varios productos relacionados a la identificación digital con distintos nombres que ni siquiera eran de Uruguay. Creo que anteriormente, al comienzo del proyecto, hubieron como 3 o 4 nombres distintos. Finalmente, cuando comenzó este proyecto con Octobot, tomó ese nombre como una forma de unificar el concepto de identificación a nivel nacional, y fue con el nombre que se siguió trabajando y se siguió identificando no solo el producto, el desarrollo informático, sino todo el ecosistema de identificación digital nacional. Pasó el tiempo y una de las dificultades que se identificó en la agencia es que la ciudadanía, cuando se comunica con el Estado, los portales o la identidad de cada uno de los servicios eran muy heterogéneos de alguna manera, y a nivel justamente de identidad muchas veces podía dar lugar a confundir si uno estaba en comunicación con el Estado o con otro tipo de servicio. Vos podías entrar a hacer un trámite a la Intendencia de Montevideo y la web la ibas a ver de determinada manera, y si entrabas a BPS o a DGI la veías de otra manera. Y quizá estabas accediendo a un servicio con un nombre y luego para agendarte para hacer un trámite tenía otro nombre. Entonces eso primero trae varios problemas. Uno en cuanto a usabilidad y otro también en cuanto a seguridad, porque quizá la audiencia haya escuchado en algún momento hablar de los problemas de phishing, que son como engaños que uno hace. Engaños me refiero a enviarle un mensaje falso a una persona para que nos ingresen datos o hacerse de las cuentas y demás. Entonces, cuando no hay una identidad bien definida, estos engaños es mucho más fácil que se den. Entonces, de todo este análisis, se ejecutó un proyecto que la idea fue unificar todos los portales del Estado. Que cuando un ciudadano está en contacto vía internet o algún servicio digital con algún servicio del Estado, lograr que la comunicación sea similar, que los portales sean de la misma manera, y en definitiva el ciudadano está interactuando con el Estado, no con ID Uruguay. Por eso el cambio de imagen y de nombre, y pasó todo a llamarse Gubuy, que bueno, es parte de los dominios del Estado, terminan en .gov, .uy. Complementando de Martín, totalmente de acuerdo. Siempre Uruguay, AGESIC en particular, miramos mucho la experiencia europea en desarrollo digital, y esto viene también un poco heredado de esa experiencia. Sobre 2017 se empezó a hablar de unificación de portales, pero como dice Martín, no es un tema de unificar portales por unificar. En realidad es más basada con el ciudadano en el centro. Es decir, yo como ciudadano ingreso a un único punto, me identifico una sola vez y ahí resuelvo todo lo que necesito con el Estado. Y si atrás de ese trámite está el Ministerio de Economía, el de Industria, el de Ganadería, el que sea, a mí me es transparente. Entonces simplifica muchísimo la relación o las necesidades del ciudadano, y eso es lo que pone al ciudadano en el centro. Claro, es una experiencia de mucha más claridad, ¿no? Para las personas. Bueno, y capaz vamos a dar un poco a los inicios del proyecto, y yo les quería preguntar cuándo fue que decidieron buscar un proveedor para desarrollar esa solución, y por qué, ¿no? ¿Por qué decidieron buscar ese proveedor? ¿Cuál era el desafío que tenían en la agencia? Cuando yo ingresé a la agencia, el proveedor ya estaba asignado, el proyecto ya había comenzado, capaz que Luciano puede aclarar un poco más, pero ya había comenzado hace algún mes. Internamente, ¿cuál fue el tema? Primero, bueno, un poco lo que estamos hablando. Nos encontramos con la dificultad de tener que unificar varios sistemas que estaban resolviendo parte de un mismo problema, o a veces había esta redundancia en las soluciones a nivel del Estado. Una primera dificultad fue, bueno, ¿cómo solucionar los temas de identificación digital de forma centralizada, ¿no? Sin replicar esfuerzos por distintos lados? Y en segundo lugar, un montón de sistemas que ya estaban funcionando, ver cómo orquestar todo eso de alguna manera para unificar en un mismo servicio que pueda ir evolucionando conforme evolucionan normativas y demás. Ese fue como un gran desafío. Se entendió que se necesitaba un desarrollo ágil y evolutivo del tema para ir orquestando todo este tema. Y eso fue lo que se salió a buscar, se licitó, y bueno, cuando yo llegué ya se había asignado la licitación pública a la empresa de Octobot por el puntaje técnico, económico y de experiencia, que típicamente son las 3 verticales que se evalúan. Pero la búsqueda fue esa, buscar más que una caja cerrada o un producto cerrado,
lo que se entendió en ese momento era que se necesitaba un desarrollo continuo, una evolución para ir adaptando todos estos sistemas. Luciano, ya había comenzado el proyecto, ¿verdad? Hace un par de Sí, meses. ya había comenzado y agrego a lo que dice Martín con esto del desarrollo abierto que también está asociado al tema de las tecnologías a usar, que entiendo que también en la agencia, que era parte de los requisitos de la licitación, era el uso de tecnologías abiertas, digamos, utilizados por la comunidad en general, digamos, que de alguna manera permita tener como un desarrollo evolutivo y tenga como un sostén mucho más amplio, ¿no? Sí, sí, es uno de los lineamientos generales de utilizar tecnologías abiertas y fomentar comunidad. De hecho, actualmente creo que la mayoría de los proyectos, no sé, Juan Pablo, actualmente creo que se siguen desarrollando con esos lineamientos, ¿no? Sí, en este caso, además, estamos hablando de la solución que es la puerta de entrada a la gran mayoría de los servicios del Estado y en algunos lugares privados también. Nada más ni nada menos que la identidad. Entonces, otra cosa que buscamos es un socio de negocio más que un proveedor. Alguien que sume al equipo de trabajo un componente técnico fuerte y que nos ayude a investigar, a analizar alternativas y a definir técnicamente por dónde vamos, más allá de desarrollar una funcionalidad específica. Y hablemos un poco más de esa puerta de entrada que Juan Pablo mencionó. ¿Cuáles son esos servicios que están integrados a través de la solución? Tenemos muchísimos trámites, tenemos expediente electrónico, que es un sistema de gestión interno del gobierno muy importante, donde apunta en un aspecto amplio, a un Estado sin papeles. Y ahora últimamente, a partir de abril de este año, se integró 100% la DGI. En realidad no 100%, integró en su gran mayoría. El año que viene va a pasar a estar 100% con nosotros. Y eso fue una experiencia fabulosa. Por supuesto no fue fácil. Hubieron momentos en que triplicamos la cantidad de uso, la carga de usuarios, y eso en definitiva es más seguridad en las transacciones y en la identificación de personas. Claro, yo me imagino que deben haber escuchado también, no sé, respuestas de la gente, de los usuarios. Hay siempre un tema de gestión del cambio, la gente está acostumbrada a trabajar de una forma, te cambian la forma de identificarte y ya genera cierto ruido. Pero hemos acompañado en la medida de las capacidades que tenemos esos cambios y ya empieza a haber casos o empieza a haber gente que una vez vencida esa barrera, empieza a entender por Ujú. qué y qué ventajas hay y bueno, y ahí se abre un mundo nuevo de una cantidad de posibilidades para las personas y para los organismos públicos. La idea un poco de usuario GUI es que, por lo menos en los inicios, era como hacerlo bastante abierto, digamos, o sea, disponibilizar los distintos protocolos, las distintas maneras de integrarse, y después, o sea, a lo que voy con esto es, no queda supeditado solamente a público, sino que eventualmente un privado lo podría utilizar también. Es una parte, quizá Martín puede complementar, es una parte central de un ecosistema amplio, público-privado, que se compone de muchos actores y que está abierto a que vengan más actores a sumar, ¿no? Por supuesto la empresa que desarrolla es un actor importante acá. Fue evolucionando la idea, ¿no? Así como a nivel mundial también, las tendencias de identificación digital. Y hoy tenemos la posibilidad de que cualquier banco, por decir un ejemplo, pueda integrar usuario GUI de forma bastante simple y puede sustituir la presencialidad, por ejemplo, para firmar un contrato o para abrir una caja de ahorro, abrir una cuenta y demás. Sí, acá hay un tema importante que es, usuario Google se rige por determinadas normativas. Cuando hablamos de identidad digital, de identificarse una persona digitalmente, o sea, de forma remota, tenemos que asegurarnos que realmente esa persona es quien dice ser. Entonces, muchas veces cuando hablamos de identificación digital pensamos que es una autenticación, que voy a entrar a Instagram, por ejemplo. Eso es una autenticación. Lo que quiere decir es que se está validando que hay un usuario en la web que está haciendo eso, pero no necesariamente se sabe que esa persona físicamente existe y es un ciudadano de determinado país. Y este concepto es sumamente importante porque, de hecho, si queremos, por ejemplo, hacer una declaración jurada de impuestos, ahí sí tiene sentido saber quién es esa persona. Y normalmente o tradicionalmente eso lo teníamos que hacer en algún momento de forma presencial, firmar algún papel o acceder, identificarnos a un sistema para asegurarnos de que esa persona es quien dice ser. Entonces, estos sistemas lo que hacen es, de acuerdo a una normativa,
dar las garantías que a nivel digital hay una persona que se está identificando, y para Uruguay son garantías suficientes de que esa persona es quien dice ser. Obviamente, para comprar comida y me va a alcanzar con una identificación no tan robusta quizás, pero para otros trámites con el Estado, por ejemplo, sí hace sentido que esa identificación sea mucho más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que habilita este sistema? Primero, distintos protocolos, siendo algo un poquitito más técnico, pero distintos protocolos para facilitarle a distintos sistemas la unión con esto, la adopción de estas formas de identificación. Pero por otro lado, abrir a un ecosistema donde hay privados, por ejemplo, que están acreditados ante un regulador público, ante, en este caso, la Unidad de Certificación Electrónica, que se acreditan para decir, bueno, yo estoy regulado y auditado para dar niveles muy altos de identificación. Esto que hace que se forme un ecosistema abierto, que pueden haber distintas empresas públicas, privadas, que se acreditan para dar distintos niveles de servicios, y de alguna manera el usuario GUI orquesta todo esto para principalmente focalizar en fortalecer los servicios del Estado, pero también dar posibilidades de integración a distintos sistemas informáticos. Y está muy atado y justificado a la ola de fraudes cibernéticos que hay todo el tiempo. Hoy en día, por la pandemia, se han disparado exponencialmente. Entonces, cuando sumamos eso de que hoy todo es por internet, de forma online, y que muchas veces falta capacitar o sensibilizar al ciudadano común de cómo funcionan determinadas cosas, es que hace sentido que se focalice los esfuerzos en fortalecer lo que es la identificación y este tipo de sistemas, que no es nada sencillo, es bastante complejo. ¿Y cómo se diseña un sistema que la idea es que sea usado por tanta gente, ¿no? Por millones de personas, y que al mismo tiempo, como bien decía Martín, sea seguro, ¿no? Ya que estamos hablando de información sensible. ¿Cuáles fueron los desafíos que ustedes enfrentaron en ese proceso? Primero, a nivel de seguridad, sin duda, el concepto de ir en capas, ¿no? Cuando hablamos de seguridad de la información y cómo se desarrolla un sistema seguro, tenemos que hablar de las distintas partes que componen toda esa solución. Ese es un punto clave. Cuando hablo de partes, bueno, la seguridad con respecto y las decisiones que se toman en seguridad con respecto a la infraestructura que se va a utilizar. La soberanía de eso y la gobernanza, que ahí la GESIC tiene una relevancia clave en el tema. Las políticas de seguridad que hay en torno a estos procesos de gestión, de desarrollo y demás. Eso desde lo vamos. Entonces, primero que nada, tener claro esas definiciones, tener los equipos que van a trabajar en esos temas, fue parte del trabajo previo que se hizo, equipos especializados en cada parte. Decisiones que se tomaron del proyecto es que se incluya especialistas de seguridad de información, que ahí estuvo Luciano trabajando directamente, arquitectos especializados en estos sistemas trabajando con sinergias muy fuertes con otras contrapartes, como por ejemplo los equipos de infraestructura, los equipos de operaciones de la agencia, otros proveedores y demás. No se desarrolla la seguridad de un proyecto como estos con equipos pequeños, por lo masivo que es y por la cantidad de sistemas que hay que orquestar, y no se desarrolla de forma genérica, sino de forma especializada en cada una de las partes. Y bueno, hubieron un montón de decisiones claves que siempre se tomaron en conjunto con los especialistas. Y en ese caso, en determinadas decisiones, del lado del proveedor habían especialistas que participaban directamente en la bajada de distintos requerimientos. Y ahí, bueno, Luciano capaz que puede comentar algunas cosas más. Agrego algunas cosas, sí. A ver, en realidad, digo, ataco tres puntos de cómo hacer algo seguro y escalable. Pensamos todos nuestros proyectos desde el vamos, digamos, como que puedan escalar. Nos apegamos muchos a las recomendaciones del 12 Factors, que es algo que nos permite de alguna manera desarrollar soluciones escalables y que escalen de alguna manera en base a la demanda que tenga la plataforma. Eso es uno de los puntos. El otro punto son el hecho de tener un ciclo de desarrollo seguro. Hay varios puntos, digamos, que se pueden tener en un ciclo de desarrollo para agregar, digamos, una perspectiva de seguridad a lo que se está construyendo, pero hay tres que son importantes. Uno es el tema de hacer análisis de riesgo de arquitectura, que se hace utilizando diferentes metodologías. Nosotros en Octobot usamos una que se llama el Elevation of Privilege, que básicamente es como hacer threat modeling, de alguna manera para
pararnos desde el lado del atacante y poder definir tipo, distintos escenarios y al mismo tiempo planteados escenarios, plantear controles que terminan siendo de alguna manera historias de usuario y test que se hacen para validar esos controles. Después, la otra parte es hacer análisis de código estático para ver que esté bien armado el código, bien desarrollado, que no haya ninguna vulnerabilidad, digamos, en las librerías que se introducen, todo lo que es el análisis del supply chain que se le hizo hoy en día. Y el tercer punto es el penetration testing, permite evaluar que el ambiente de producción se instanció de manera segura, que eso usualmente lo hace un proveedor. Y el tercer punto que me gustaría agregar, que de alguna manera hace como el conjunto de esto, es el tema de usar agilismo. Nosotros particularmente todo ahí en Uruguay lo desarrollamos utilizando Scrum, usando sprints de una semana, arrancamos con 2, después bajamos a una, pero eso de alguna manera nos permite adaptarnos rápidamente a los requerimientos o a urgencias que haya o a necesidades, y de alguna manera eso te lleva en el ciclo de desarrollo a reducir los riesgos del proyecto. Aparte, Luciano, eso que dijiste de la agilidad es clave en esto y en la seguridad en general, porque el sistema puede estar seguro en un momento dado, pero después hay que darle continuidad a ese tema. Por eso yo hablaba también de las políticas y definiciones que tienen que haber desde el vamos. Todos los proyectos, o la gran mayoría, depende de la sensibilidad de la agencia, tenemos políticas que de forma periódica se hacen los penetration tests, como decía Luciano, y cada determinado tiempo un poquito más largo quizás, o dependiendo de la fase de desarrollo en que uno esté, se hacen hackeos éticos también, que es algo un poquito más profundo. Ahora, no alcanza con hacer esto una única vez, o hacerlo al azar. Tiene que haber una política definida, que de hecho lo hay marcos de ciberseguridad por los cuales se rigen este tipo de proyectos, que define precisamente estos periodos a lo largo del tiempo, que no sea algo estático, sino que evolucione. Y tener un desarrollo ágil es clave, porque la verdad, si uno piensa que su sistema nunca fue atacado, es porque se le está pasando por detrás las cosas. O sea, pasa a nivel informático, pasa en todos lados hoy en día. El tema es estar preparados para soportar esos ataques y detectarlos, que muchas veces las empresas ni lo detectan. Entonces, todas estas fases son claves, como también un centro de monitoreo que esté evaluando a nivel de operaciones informáticas qué es lo que está sucediendo en los sistemas, y un centro de respuesta de incidentes, que todo esto termina de armar una solución segura. Y de hecho, por tema de confidencialidad, hay muchas cosas que no se pueden contar, pues obviamente, pero lo que sí se puede contar es que estas cosas pasan todo el tiempo. O sea, ataques desde más básicos a más altos pasan todo el tiempo, y lo importante es, desde el desarrollo, hacerlo de forma segura, previniendo, actualizando las infraestructuras, los sistemas, parches, updates y demás, pero también monitoreando, para que cuando se presenta algún tema de estos, pueda dar una respuesta rápida y que el servicio siga con continuidad. La clave para mí está en el diseño, en tomarse el tiempo necesario y contar con el equipo, con los conocimientos necesarios para hacer un muy buen diseño de la solución, orientado, por ejemplo, a una escalabilidad horizontal. Cuando algo no se diseña contemplando estas necesidades específicas, entendiendo bien el negocio, es decir, a dónde se va a posicionar la solución, cómo se va a usar, quiénes la van a usar y qué carga de uso va a tener y cómo va a ser el crecimiento. Entonces, si no nos tomamos el tiempo al inicio, ya se arranca con problemas ya desde la raíz. Y después la otra cosa son factores culturales muy importantes, que supongo que esos dos temas deben haber jugado muy fuerte, y esto va a la pregunta de por qué se eligió el Autobot. Debe haber jugado muy fuerte en la evaluación. La capacidad de adaptarse a los cambios, el ver el cambio como algo positivo y como una oportunidad y no como un problema. La agilidad, ¿tá? El integrar temas de seguridad desde el diseño y en todo el ciclo de vida hasta producción, son temas para mí claves que hacen a que una solución de este tipo funcione bien y venga, por ejemplo, una DGI, te triplique el consumo y no tengas ningún problema. Y yo me imagino que también la elección de la tecnología seguro jugó ahí también con base en todas esas necesidades que tenía el sistema. ¿Por qué fuimos con Django? ¿Por qué elegimos esa tecnología? En Octobot usamos Django desde los inicios. Es uno de los frameworks, el framework, te diría, con el que tenemos más experiencia dentro de la empresa. Hay varias razones. La realidad es que es una plataforma que tiene una muy buena comunidad, está sustentada, y eso le da un valor agregado importante porque quiere decir que hay mucha gente atrás constantemente
revisándola y encontrando problemas y trabajando, y uno termina nutriéndose de todo ese trabajo de la comunidad, queda expuesto, digamos, a que todo el mundo lo analice. Entonces, eso de alguna manera tiene grandes virtudes. Tiene una gran escalabilidad. Django permite armar, digamos, todas estas plataformas de manera escalable, es adaptable, viene con muchas herramientas de seguridad integradas, digamos, que de alguna manera facilitan, y es muy adaptable. Es otra cosa muy importante. Las decisiones de arquitectura, también así como las tecnologías que usás, son claves para el futuro de la solución. Entonces, en su momento era una solución que venía fuerte como tendencia, moderna, nueva, ¿no? Que cumplía con todos estos requerimientos y que la empresa tenía mucha experiencia. Me imagino que por ahí cerró todo. Se podría haber hecho la fácil, que era elegir una plataforma quizá mucho más madura, consolidada, que hay muchos programadores en la vuelta, pero que su fecha de caducidad, digamos, está próxima. Sí, a ver, Sí, a nivel de agencia, en algunos aspectos hay ciertas restricciones, porque hay decisiones más corporativas, llamémosle, en cuanto al uso de determinadas tecnologías, y en otras hay más libertades. Por ejemplo, a nivel de cloud, se optó por determinados usos, a nivel de algunos sistemas internos, por algunos productos en particular. En este caso, hubieron lineamientos de trabajar con tecnologías open source, pero quedó un poco abierto a la experiencia del proveedor y decisión del proveedor. Por ejemplo, a nivel de infraestructura, esto tenía que correr sobre OpenShift, y ahí también fue un desafío súper interesante del trabajo, de cómo se logró eso, de arquitectura, de trabajo en equipo, y cómo se logró avanzar. Un gran desafío que hubo del proyecto fue una primera salida a producción en un tiempo realmente muy breve. Era muy corto, había una meta muy arriesgada en la cual había un compromiso de salir con el sistema. Todas estas decisiones y orquestaciones entre distintos sistemas que hubo que hacer, no fue nada menor. Y creo que es clave en este logro, para lograr esas metas, dar ciertas libertades en determinadas decisiones, y confianza en las tecnologías, obviamente siempre con una contraparte del equipo de arquitectura y de tecnologías de la agencia, en común acuerdo y trabajando en conjunto, pero bueno, dando ciertas libertades. Eso, sin duda, creo que fue algo clave, como el desarrollo ágil, para poder corregir. Comenzamos, recuerdo, trabajando con sprints semanales, que para la agencia fue algo nuevo. Ya era bastante nuevo trabajar a nivel de Estado, y en la agencia en particular, con metodologías ágiles, más nuevo aún, o más desafiante, con sprints semanales. Entonces, eso fue bastante acertado, y permitió dar con esas metas, sumado a la flexibilidad que les comentaba en la elección de algunas tecnologías, y la sinergia entre los equipos. ¿Y cómo pensaron la parte de accesibilidad del sistema, ¿no? Pensando en personas, por ejemplo, no videntes o con algún otro tipo de discapacidad. ¿Es una plataforma accesible? Ahí tenemos, me parece, muchos desafíos que nos estamos planteando ahora y hemos conversado con el equipo de Octobot. Creo que la accesibilidad es un tema que debemos mejorar más y la movilidad también, el uso, fortalecer el uso desde dispositivos móviles. Tenemos un montón de tecnologías que se pueden incorporar, de biometría y demás, para aprovechar una cantidad de ventajas, por ejemplo, de los dispositivos móviles, y hacen un poco a la mejorar, por ejemplo, o complementar segundos factores de autenticación y, por ejemplo, ayudar a mejorar la accesibilidad. Yo creo que ahí también hay varios desafíos, donde está bueno también separar usabilidad de la accesibilidad. Dentro de la agencia, Ciudadanía Digital es todo un área que hace mucho foco en esto, que los sistemas sean accesibles para el 100% de la ciudadanía. Y claramente que es un desafío, y sigue siendo, como decía Juan Pablo, pero creo que lo interesante acá es tomarlo en cuenta desde el día uno y trabajar una evolución continua sobre eso. Se tiene en cuenta la accesibilidad, obviamente, muchas veces cuando hablamos de sistemas muy técnicos, y sobre todo en seguridad, es un tanto complejo. La usabilidad es compleja, cuanto más que sea accesible para todo el mundo. Cuanto mayor son los niveles de seguridad, la usabilidad baja. Obviamente, un sistema que me pide identificarme 3 veces de distintas maneras va a ser más seguro. Tengo 3 niveles de corregir, 3 alternativas, opciones de que si
alguien se identificó de manera incorrecta o queriendo hacer un fraude, tengo dos opciones más, dos alternativas más de poder detectarlo. O sea, obviamente que va a ser más seguro, pero también es obvio que la experiencia del uso es mucho más compleja. Dentro de las limitaciones del proyecto se intenta evolucionar y de hecho en la agencia hay un área que trabaja esto de forma continua para todos los proyectos, la accesibilidad. Eso sin duda. Recuerdo un ejercicio que hicimos una vez, un laboratorio donde se invitó personas de distintas franjas etarias, profesiones y demás, para que utilizaran el sistema mientras que se les grababan las pantallas, con una serie de cuestionarios, justamente de cara a mejorar estos aspectos, de ver cuáles eran los resultados obtenidos y bueno, salir un poco de esto, ¿no? De la teoría a lo práctico. Está bien, yo pienso una cosa, pero en realidad, ¿cómo está funcionando? ¿Se está midiendo eso? Eso para empezar es clave para esa evolución continua que se debe hacer y esa mejora que comentaba Juan Pablo. Bueno, ya hablamos un poco sobre el tema de la seguridad, pero yo quería preguntar ahí un poquito más sobre las diferencias que existen entre pensar la seguridad de una plataforma, de una empresa, ¿no? De algo privado, y lo que requiere la administración pública. ¿Hay alguna Yo, diferencia, yo no? quiero, ese es un punto importante que va a todo lo que es el gobierno digital, a todo lo que hace GESIC. Si querés simplificar mucho eso, el Estado para hacer algo tiene que hacer la normativa y tiene que regular. El sector privado para hacer algo, lo único que tiene que asegurarse es no incumplir la ley. Fuera de eso puede hacer lo que quiera. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, vos hoy en día, un banco digital te puede enrolar y darte un crédito 100% remoto sin verte la cara. Una foto del celular y la huella y algunas cosas más, y un estudio de datos en listas negras y de todo un poco, mucha tecnología, pero con eso te aprueban un crédito. Porque está dispuesto ese banco a correr determinado grado de riesgo, sabe que uno de cada tantos de repente falla, pero se ahorra un montón de dinero en oficinas, en empleados, una cantidad de cosas. ¿Tá? Entonces la ecuación le da, y en ese ida y vuelta gana. En el sector público no se puede hacer eso, porque hay que dar garantías 100%. Y eso es un desafío extra a nosotros y es un tema que en este mundo tan ágil, de alguna forma, también te complica. Porque a veces, por ejemplo, hay cosas que se han querido hacer, pero es necesario hacer una ley. Y sabemos que una ley lleva, no sé, de repente un mes de redacción con abogados y eso, o un poco más. Y después muchos meses en todo su camino, hasta que algún día, no sabemos cuándo, se pueda llegar a votar. Y eso no, de alguna forma es una limitación muy grande en un mundo cada vez más dinámico. Entonces, en el tema de identidad o de firma, tiene que haber 100% de certeza desde el sector público. No podemos decir, no, bueno, uno de cada tantos de repente no es un fraude, pero nosotros estamos dispuestos a cumplir ese riesgo porque económicamente de repente nos reditúa, ¿está bien? Eso no nos cabe. Entonces, por eso, por ejemplo, no podemos usar todavía algunos factores de biometría, de pruebas de vida y demás, para identificar personas y solo basarnos en eso para registrar personas, por ejemplo, porque eso no tiene un 100% de confianza todavía. Y esa es una diferencia muy grande que hay. Y bueno, lo tomamos como un desafío. Una cosa rápida que iba a mencionar. En realidad, a ver, las herramientas o las normas, las metodologías para aplicar seguridad en todo lo que es desarrollo, ya sea en el ámbito público o en el privado, o sea, difieren muy poco. La realidad es que se aplican por igual. Hay una cosa que pasa que se puede ver a nivel mundial incluso, de que como que cuesta encontrarle el valor a la seguridad hasta que te das contra la pared, o sea, hasta que te pasa un breach y tenés un incidente y decís, tipo, ¿por qué no dediqué o por qué no hice esta inversión en seguridad? Y es siempre lo que pasa, o sea, terminan diciendo hay que hacer tal cosa, pero después que ya se te prendió fuego la casa, básicamente. Yo creo que más que nada se puede ver en el sector privado, porque el incentivo atrás es económico y hasta que no se ve el valor tangible del daño, es como que no se hacen esos cambios. Yo creo que ahora es algo que está empezando está evolucionando cada vez más y es algo que las empresas cada vez lo ven como algo necesario. Y capaz que en el sector público, como los intereses de alguna manera son otro, introducir estas cosas es un poco más fácil, ¿no? Agregando a eso, 100% alineado, iba por ese lado mi comentario, lo que dice Luciano. Yo creo que, a ver, diferencias, a ver, están las mismas posibilidades, de alguna manera. A nivel de seguridad informática, los ataques por lo general o sos un objetivo, y vos tenés que pensar eso, yo puedo ser objetivo de alguien,
Y eso es independiente de un Estado o privado. A ver, yo guardo dinero de la gente. Y bueno, capaz que puede ser un objetivo de alguien. Ahora, mi sistema lo único que hace es decirte el horóscopo, y capaz que de una página de competencia podría ser objetivo, pero bueno, ahí hay una medición de riesgo que toda empresa tiene que hacer, independientemente de sea pública o privada, de Uruguay, de Brasil o de Europa. En primer lugar, hay un análisis de eso. Los ataques van o por objetivo o a nivel general, viendo vulnerabilidades, a pescar, ¿no? A ver, mirá, acá detecté 5 que tienen agujeros de seguridad. O sea, yo en el mundo analógico no voy por la calle abriendo puertas y tanteando si están abiertas, ¿no? Y si está abierta me meto. Pero en el mundo informático, esas cuestiones, esos fraudes, ataques, son más comunes y más fáciles de hacer. Entonces, primero es un poco a nivel introspectivo, ¿no? Yo pensar, ¿puedo ser objetivo? ¿No? ¿Qué tengo para perder? ¿Qué cosas sensibles manejo? Y son ejercicios que típicamente cuesta que las empresas públicos, privadas, lo hagan, salvo que haya una regulación, una normativa, pero que se debería de hacer si estamos en alguna de estas condiciones. Siempre en general, pero más aún si estamos en una condición de que estamos manejando algo sensible, que no solo tiene por qué ser dinero, sino puede ser información. Quizás el dinero es más fácil de ver, pero la información también lo hemos visto en los últimos tiempos, son activos importantes y nos puede complicar de distintas maneras. Y ahí capaz que en el Estado juega más esa parte, ¿no? Los leaks de información que puedan haber. Entonces, para mí no debería haber una diferencia, sino que debería ser importante para los dos. Las opciones, disponibilidad de tecnología está al alcance hoy en día de todos. Yo creo que hay un tema de sensibilización en el tema, de conocimiento, de capacitación en este tipo de cosas, y siempre termina pasando lo que dice Luciano. Invertir en mi presupuesto en seguridad informática, y bueno, lo dejo para lo último o no lo tengo en cuenta. Pero bueno, cuando prendí la máquina y caí en un ransomware y tengo la máquina bloqueada con una pantalla azul y no puedo acceder a la información que tengo ahí, y ahí me pongo a pensar o consulto con el equipo informático si hay respaldos y si se hacen, recién ahí me acuerdo y llamo a un especialista en seguridad informática. Vuelvo al ejemplo del horóscopo. Si es una página del horóscopo, quizá me hizo un daño, pero no tanto, pero si manejo información de salud, del gobierno, financiera, el daño y el impacto puede ser mucho más grande. A nivel de gobierno pueden haber temas políticos también. Eso está presente también, desde dónde pueden llegar o qué pasa ante determinados ataques o cómo cubrirme de determinados ataques informáticos pueden venir de manera interna o externa. Y esas preguntas se deben de hacer tanto en privados como en públicos. Y la disponibilidad de las tecnologías está hoy en día para los dos y para distintos tamaños de empresas. Entonces creo que las preguntas van más por ahí, por entender cómo es mi operativa, cómo es mi negocio y qué es lo que tengo que proteger y si lo estoy haciendo. Buenísimo. Creo que ahora sí, ¿les parece? Podemos pasar un poco a charlar de lo que fue la interacción entre AGESIC y Octobot. Yo les quería preguntar cómo, por ejemplo, se gestionó la comunicación, ¿no? Entre los requerimientos de un cliente complejo como es el Estado y el equipo de desarrollo aquí en Octobot. ¿Cómo fue ese proceso? En Octobot siempre apostamos, para nosotros el tema de la comunicación es fundamental, y más cuando trabajamos de la manera que nosotros trabajamos, que nada, estamos muy, muy cercanos al cliente y estamos tipo, en constante idas y vueltas para construir la mejor solución para los usuarios finales, digamos. Nosotros, ya yendo bien un poco a lo que es el proyecto, arrancamos con sprint de 2 semanas, después pasamos a sprint de 1 semana, pero ya desde los inicios teníamos una reunión semanal que, bueno, antes venían todos los martes a la oficina, se juntaban el equipo nuestro con el equipo AGC, ahí charlábamos, le mostrábamos lo último desarrollo del último sprint, definíamos cuáles eran los siguientes pasos para el siguiente sprint, las distintas prioridades, se charlaba algún tema puntual, comenzaba el siguiente sprint y después en lo que eran los días siguientes teníamos charlas por Slack o hacíamos calls, o sea, siempre con una comunicación fluida, obviamente sin deteriorar el progreso del desarrollo, pero siempre saldando dudas y estando alineados en los caminos, digamos, que es, al final del día es lo más importante de todo. Pero nada, esas fueran como las formas que se pautaron, digamos. Yo, complementando lo de Luciano, para mí la clave es una metodología ágil
que es totalmente favorable para este tipo de proyectos. Entonces, ahí lo que sucede es que el equipo de Octobot conoce perfectamente la solución, conoce perfectamente el ecosistema y el negocio, o sea, cómo se usa, quiénes la usan, qué necesidades tienen. Entonces, nosotros cuando les planteamos algunas funcionalidades a agregar o cosas a mejorar, ya la tienen clara y muchas veces el planteo viene del equipo de desarrollo también. No hay que estar horas desarrollando un documento todo formal con la descripción, ya sea con el casos de uso, lo que sea que quieras para modelar nuevos requerimientos, sino que es una conversación de un ratito explicándonos, aseguramos todos los que estamos involucrados que entendemos bien cuál es la necesidad y cómo se desarrolla, y listo. ¿Va? Muy ágil, muy rápido, fácil, y siempre con un concepto de entregas incrementales. No vamos a lograr la mejor solución del mundo para la semana que viene, vamos a lograr un incremento, algo que sea un poquito mejor a lo que tenemos ahora, y eso nos permite probar, validar y seguir avanzando en ese desarrollo. Excelente. ¿Y qué otros factores, en su opinión, también fueron importantes, más allá de la comunicación y la agilidad que ya mencionaron, para el éxito de este proyecto? El entendimiento, la disposición de todas las personas, independientemente de dónde le toque participar en el equipo, la disposición a proponer mejoras, a intercambiar opiniones, el sentido de propiedad por la solución y por el orgullo de nada, estar desarrollando algo que realmente tiene un impacto importante, se usa mucho y ayuda mucho a mejorar la identificación de las personas. Desde mi punto de vista, la metodología de comunicación es clave para el éxito. Son dos cosas que agarro claves que fueron en este proyecto como en cualquiera. Comunicación, trabajar sobre eso y metodología. Y bueno, y capaz ahora podemos hablar un poco de algunos números de la solución. Nos pueden contar, por ejemplo, cuántas personas están registradas o cuántas transacciones están siendo realizadas periódicamente. ¿Qué nos pueden contar Bueno, de eso? nosotros cerramos el año pasado con unos 800 y poco de mil registros. Hoy estamos en 1.070.000, ¿tá? En un país de 3 millones y poco habitantes, donde además hay una cantidad de gente menores de edad y demás. Y pasamos de tener un promedio de unas 15.000, por ejemplo, hasta abril, más o menos unos 15.000 accesos, 15.000 personas que por día accedían a algún sistema cualquiera usando usuario Google, a tener arriba de 25 a partir de abril, mayo, y llegar a tener picos de 60.000. Y todo eso es mejorar la seguridad de identificación en múltiples soluciones digitales. Si ustedes conocen bien, son tres niveles de seguridad o de confianza. Ha crecido el nivel 2 y ha crecido el nivel 3, que es el máximo, que es lo que en definitiva queremos. Capaz puedes, Juan Pablo, explicar brevemente los niveles por si alguien que nos escucha no Estaría conoce. bueno, sí, porque si no, no. Bueno, usuario GUI hace de hub o de broker de identidades. Entonces tenemos un registro propio donde la gente carga sus datos y después lo usa para identificarse, autenticarse frente a sistemas. Y además integramos soluciones de prestadores acreditados frente a la UCE, como decía Martín más temprano. Nosotros manejamos el nivel 1 y 2. Los prestadores acreditados frente a la UCE manejan el nivel 3. El nivel 1 es el autorregistrado, cuando una persona entra por internet a usuario GUI y carga sus datos, usuario, contraseña, mail, nombre, apellido y demás, cédula, por ejemplo. Y ese es un nivel bajo en cuanto a la confianza porque, bueno, no podemos asegurar que atrás de esa persona efectivamente esté esa persona. El nivel 2 es cuando la persona tiene alguna instancia presencial en algún punto de atención ciudadana, que hay una cantidad, y va con la cédula y dice, bueno, yo soy Juan Pablo García, acá te estoy demostrando con la cédula y demás, y me registro, ¿tá? En usuario GUI, en la base de datos nuestra. Y eso ya tiene un nivel de confianza mucho más alto porque efectivamente atrás de ese registro, bueno, está la persona que se verificó que era. Y ese es el registro nuestro, esos dos niveles, y esos son los que hoy hay 1.070.000 usuarios. El tercer nivel, que nosotros lo integramos, y el registro está en los prestadores acreditados, que hoy en día está DENIC con la cédula, Habitat y Antel, estos dos últimos con soluciones en la nube, y DENIC con la cédula como cartón, digamos, como dispositivo físico. El nivel 3 es el que está regulado frente a la UCE, por lo tanto, para registrarse hay que ir a algunos de esos prestadores con la cédula, se verifica la persona, la huella digital, el documento, cédula y demás, y se crea y se emite un certificado
para esa persona, ya sea en el chip de la cédula, por ejemplo, o en la nube de Habitat o de Antel. Entonces, cada vez que la persona se va a identificar usando solo UI, se utiliza ese certificado, que es lo que le da más fortaleza, porque ese certificado está emitido y firmado por el prestador acreditado, que a su vez está emitido y firmado por la Autoridad de Certificación Raíz Nacional. Y esa es la forma, el nivel 3 es el que jurídicamente es equivalente a la presencialidad, a estar en el mostrador de la oficina con la cédula en la mano. Para resumir un poquito más, lo interesante de esto es, ¿qué son los niveles? Son distintas garantías. ¿Qué tan seguro estoy de que la persona que está haciendo algo en Internet a través de Google es quien dice ser? Básicamente es eso. Como hablamos hoy, las barreras, las medidas de seguridad, cuanto son mayores, tengo más garantías de eso, pero va a ser más difícil el uso. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, normativas de europeas o de Estados Unidos que nos hemos guiado a nivel informático para estos desarrollos? Y bueno, lo que han resuelto es, está bien, quizá para hacer una transacción de mucho dinero, y sí, realmente que sea difícil, pero le tengo que dar garantías a esas personas. Pero para agendarme a hacer un trámite con el Estado, y bueno, capaz que si me hacen un fraude no pasa nada, total, van a ser pequeña esa cantidad de fraudes. Entonces, la estrategia que ha ido a nivel mundial, en toda Latinoamérica con respecto a esto, en Europa con determinadas normativas como la de Leidas, o en Estados Unidos con los estándares del NIST, es definir niveles. Y los niveles son una manera mucho más sencilla de identificarse, que tiene menos garantías, una intermedia y una mucho más fuerte. Los puntos claves ahí en determinar qué tan seguro está de que alguien es quien dice ser, por lo menos hay dos. Cómo se registró esa persona es uno, y cómo se está autenticando o identificando en la web. Y bueno, los niveles profundizan muchísimo más en todos esos aspectos técnicos y normativos, pero en definitiva es eso, ¿qué tan seguro estoy de que esa persona es quien dice ser? ¿Qué garantías tengo? Exactamente. Y usuario UI lo que hace es, los sistemas que integran la solución, de alguna forma terciarizan la autenticación de personas. La autenticación de una persona es la identificación, por ejemplo, con el número de cédula, y la verificación, que esa persona es quien dice ser. Y ahí está la clave de los niveles. La verificación es muy fuerte o es un poco más débil. Entonces, nosotros informamos, por ejemplo, la DGI, Juan Pablo García es Juan Pablo García y con un nivel 3. Y la DGI ya sabe que hay total confianza equivalente a la presencialidad y me habilitará lo que ellos consideren me deben habilitar en función de el nivel de seguridad con el que estoy ingresando y bueno, y mi perfil en el sistema, si soy gestor de una empresa o no, o soy en el personal o lo que sea. Y así cada una de las soluciones que integran Usuario Google. ¿Y por qué implementar todo eso, no? O sea, ¿cuáles son, en su opinión, los beneficios que reciben tanto las personas como el propio gobierno en contar con herramientas de identificación digital? El objetivo final es promover y facilitar el uso de la identidad digital con altos niveles de confianza. Sería maravilloso el día que toda la población tenga el nivel 3. Si no se puede nivel 3, bueno, que haya muchos niveles 2. Y eso tiene que estar regulado el nivel 3 por la UCE y es más fácil. Y lo que hace Usuario UI es simplemente vencer barreras. En vez de vos integrarte con cada una de estas soluciones de los prestadores acreditados, bueno, te integrás una sola vez con Usuario UI y te resuelve toda esa integración. Y por otro lado, la persona que va a usar, vos cuando vas a entrar, te puedes identificar con el usuario GUI, con el registro nuestro, te puedes identificar con la cédula, te puedes identificar con Habitat o te puedes identificar con Antel. Y podés tener varias identificaciones de esas. Entonces a vos, en el momento que estás trabajando, elegís la que te venga, la que te sea más simple en el momento, sabiendo que en función del nivel se te pueden habilitar o no determinadas operaciones. Y facilita también a las personas que pueden tener varias identidades. Nosotros en nuestra vida cotidiana, manejamos muchas formas de identificarnos frente a sistemas digitales. Redes sociales, el correo y, bueno, N formas, del banco, lo que sea. Bueno, acá hay algunas de ellas que son las que son reguladas y digamos, de confianza para el Estado. Y yo me imagino que ahora también con este contexto que estamos viviendo de la pandemia, esos procesos de transformación digital se están acelerando y seguramente tanto las personas como la administración pública sintieron, ¿no?, el impacto de contar con más herramientas digitales. No sé qué Bueno, opinan ustedes. el año pasado, en 2020, se registraron 250.000 usuarios nuevos en Usuario GUI. Este año, en la mitad de lo que va del año, pasamos de 800.000 a 1.070.000, como les contaba.
Y eso es un poco el crecimiento masivo que hubo a causa de la pandemia y sabiendo que algunos de estos registros sustituyen la presencialidad del nivel 3 por ejemplo, y eso evita traslados y demás. Y en este año, además de eso, el incremento fuerte que causó la DGI. Bueno, ahora capaz ya yendo un poco hacia el final, yo les quería preguntar cuáles creen que son los próximos desafíos para el universo de identidades digitales y en especial en Uruguay, cuáles serían como esos próximos pasos que queremos dar a nivel de gobierno digital. Son muchos, quizá a nivel de uso seguir levantando fuerte la cantidad de usuarios y vencer algunas barreras de uso, simplificar en algunas cosas, aceitar más la comunicación y los mensajes que se le da al usuario junto, porque es un ecosistema, desde el sistema que integra usuario GUI en el medio y los prestadores de identidad en el otro lado, es todo un ecosistema y tenemos que ajustar un poco toda la ayuda y los mensajes que se le dan a los usuarios, de modo que el usuario vea un único mensaje consistente entre todos los actores y simplificar un poco la relación. Después hay una cantidad de tecnologías que se están usando mucho para fortalecer la identidad, sobre todo temas de biometría, facial, videos, huellas, voz, audio, y empezar a integrar, en principio, para fortalecer un segundo factor de autenticación, ¿tá? Pero pensando algún día donde sea posible registrar personas 100% remoto. Después la internacionalización, que confirma lo estamos viviendo, el que sea válida la identidad nivel 3 en Uruguay, quizá reconocida, o integrarla de alguna forma con otros países, a nivel de Mercosur o hacer experiencias más de integración. Ese es todo un desafío importante porque, bueno, no depende solo de nosotros y los tiempos son otros. Y bueno, y seguir incrementando y empezar a empujar a los usuarios hacia el nivel 2 y 3 si fuera posible. Es muy importante esto que menciona Juan Pablo, es seguir agregando factores, que es algo que está constantemente evolucionando, ¿no? Ya, por ejemplo, hoy en día con el celular que cada uno tiene, ahí tenemos de alguna manera factores donde nos podemos apoyar con las identificaciones faciales o huella o etcétera, que es algo bastante dinámico. Usuario Google, digamos, vaya de alguna manera evolucionando esto y justamente achicar el gap, digamos, entre quién es el usuario físicamente con su identificación digital en ahí Uruguay, cosa de poder tener mayor confianza y poder de alguna manera darle más tranquilidad a los proveedores de servicio cuando se integran a Uruguay. Con respecto a el futuro de la identidad digital, en mi actividad como consultor, parte de los temas que venimos trabajando y hablando por distintas organizaciones y grupos están muy focalizadas al gran desafío del onboarding digital. Esa es una de las claves y que ha quedado en evidencia ahora con la pandemia y muy atado a lo que es también la experiencia de uso y el constante desafío que hablábamos de ese equilibrio, ¿no? Entonces, una de las grandes limitantes para todo esto es la parte de KYC o KIC, de qué tanto conocimiento tenemos de esa persona a la hora de registro. Eso es clave y es algo que no está del todo resuelto y se trabaja día a día, tanto a nivel de Latinoamérica como Europa o Estados Unidos. Incluso el gran desafío es que aparecen libros distintos, por decirlo de alguna manera, conforme evoluciona la tecnología. Determinada tecnología puede ser muy segura, pero claro, al estarse innovando de alguna manera en esto, se hace difícil también cómo estandarizar un poco el tema para esto puntual, que sería el primer contacto con un cliente cuando nunca lo vi. Ahí hoy en día, y sí, Europa, por ejemplo, a través del AML5, se ha tirado más en algunos países a ir por el lado de video streaming, porque, bueno, es más fuerte para los temas de spoofing. Estados Unidos sigue valorando bastante reconocimiento con selfies, por ejemplo. Y bueno, ahí está un poco el desafío para poder dar garantías cuando estamos conociendo de alguna manera una persona por primera vez, porque esto nos habilita a ofrecerle determinados servicios privados o públicos y después establecer determinadas regulaciones que habiliten ese uso en distintos segmentos. Tenemos mucho trabajo por hacer. Hay dos temas puntuales que no quiero dejar de mencionar, que son tendencias importantes. El primero es el tema de las credenciales verificables, que es el llevar la identidad a veces a microidentidades,
pero son cientos por cada una de las personas. Por ejemplo, yo puedo tener una forma digital 100% de decir, y que lo pueden comprobar con total certeza, que yo soy mayor de 18, o que yo estoy vacunado con el COVID, o que yo soy ingeniero, o soy médico, o soy arquitecto, y hay cientos. Entonces yo tengo que demostrar en cualquier lado del mundo, a nivel mundial mínimo, y yo con mi celular puedo simplemente con un código QR, con alguna forma muy simple, decir, soy mayor de 18, y el que está de otro lado lo puede verificar 100%, y eso es parte, un pedacito de mi identidad, pero es lo que yo necesito para demostrar en ese momento, ni más ni menos que eso. Entonces, eso podría facilitar muchísimas cosas y a la vez proteger la privacidad de los datos de las personas. Y es una tendencia fuerte que es hasta quizás hasta un cambio de paradigma en cierto sentido en la identidad a nivel mundial. Europa ya lo aprobó y está trabajando a nivel más normativo, estándares y demás. Y se empieza a visualizar ya la necesidad, ni que hablar con el caso del COVID, por ejemplo. Entonces, y segundo, derivado de eso, son soluciones que pueden ser, o sea, conocidas como wallet o portadocumentos digitales, o sea, soluciones digitales para gestionar mis identidades, ¿tá? Que cada vez tengo más y muchas, y las uso indistintamente en función del contexto donde estoy, y que me den diferentes grados de certeza. Algunas pueden ser más ciertas que otras, ¿tá? Depende con qué regulación, quién me acredita y quién verifica mi identidad. Soluciones técnicas específicas para que la gente pueda gestionar de forma simple y segura sus identificaciones. Buenísimo. Bueno, creo que estamos. Antes de cerrar, quería agradecerles a los tres por su participación. Muchas gracias. Un gusto para mí. Gracias a ustedes. Gracias a vos y a Luciano por la Sí, invitación. gracias Luciano y Regi. Un placer, muy bueno. siempre Un estar en gusto. contacto con Ustedes. ustedes. Y gracias a vos que te sumaste a escuchar un nuevo episodio de Octobot Tech Talks. Esperamos que te haya gustado. No dejes de seguirnos y compartir este episodio con tus amigos y colegas que se interesan por una buena historia de transformación digital. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribbble y Octobot en LinkedIn. Hasta la próxima.